Nos encontramos con el señor Álvaro López, director de certificaciones de SGS. Buenas tardes, señor López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es una certificación de calidad y para qué sirve? A ver, ahí habría que hacer una diferencia para que quede claro que hay una certificación de calidad que está relacionada al producto y otro al proceso, ¿no? Las certificaciones que hacemos, bueno, en SGS certificamos también producto, pero en el tema de los ISO de gestión están relacionadas al proceso. Entonces, lo que certifican básicamente es que el proceso bajo el cual se ha desarrollado un servicio o un producto se ajusta a lo que necesitan los clientes. Esa es la premisa más importante en la certificación. Ahora, ¿para qué sirve? Hay dos planos bien definidos. Uno es el tema comercial y el otro es el tema técnico o de gestión dentro de la organización. En el tema comercial, ahí sí los beneficios, ¿para qué sirven? Muchísimo, ¿no? Para diferenciarse de la competencia, para poder participar en licitaciones. Hay países que compran solo productos o servicios que están bajo procesos ISO certificados. Es decir, comercialmente la capacidad de potenciar el certificado es muchísima, ¿no? Y del lado de gestión también, porque es una herramienta poderosa. Digamos, el ISO 9000, que es la más conocida, es probablemente uno de los mejores estándares en temas de calidad que existen en el mundo. Entonces, certificar en ISO 9000 asegura que los procesos funcionen de acuerdo a lo que piden los clientes. La combinación de ambas es la que lleva al éxito en estas implementaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Existe alguna estadística sobre las certificaciones de calidad en las empresas peruanas? Existen dos hasta donde conocemos. Uno es un directorio ambas son iniciativas privadas. Uno es un directorio que está auspiciado por la CONFIEP, me parece, donde se registran año a año todas las empresas que certifican en todos los ISOs, ¿no? 9, 14, 18. Y la Sociedad Nacional de Industrias también registra, me parece, en su base de datos la información. A nivel global, la ISO, obviamente, a través del reporte, a través de las certificadoras, también hace un conteo año a año de las empresas que van certificando. ¿Cuántas clases de ISO existen? Ahí sí hay muchísimas, ¿no? Empezando por la más conocida, que es la ISO 9000, pero luego hay un abanico inmenso, hay miles de ISOs en realidad, ¿no? Ahora, dentro de los conocidos, en temas de certificación, está el ISO 9000, que es de calidad, ISO 14000, que es medioambiental, OSA 18000, que es el tema de salud y seguridad ocupacional, y luego tenemos algunos ya no tan conocidos, pero que igual están entrando fuerte al mercado, como el ISO 22000, que es el tema de alimentos, ISO 26000, que es el tema de responsabilidad social, que es una norma, a diferencia de las otras ISO, tiene una particularidad, que es una norma que no es certificable, ¿no? La ISO, cuando la lanzó al mercado, lo que buscó es generar un estándar que sea una especie de compendio de las mejores prácticas en responsabilidad social en el mundo y que las empresas pudieran implementarlas, pero de manera voluntaria, ¿no? Sin pensar en una certificación. Entonces, la norma ya se lanzó, desde el año pasado está en vigencia, pero la ISO no ha previsto que sea certificable. De hecho, ellos prefieren que no sea certificable, justamente para tratar de que las empresas la implementen de manera voluntaria, no porque busquen el sello, sino porque busquen la buena práctica de responsabilidad social, ¿no? Entonces así funciona. Ahora, es una norma que se puede verificar, la gente se puede capacitar, como estándar es muy bueno, pero no está previsto que sea certificable. Nosotros pensamos que en un mediano o largo plazo sí debería ser certificable, porque es una forma también de asegurar que las empresas cumplan con el estándar, que no solo quedaría en una declaración, ¿no? Después del ISO 26 ya hay muchos estándares adicionales. ISO 27000, que es seguridad de información, ISO 28000 en la cadena logística, y un nuevo ISO que creemos que va a tener mucho potencial en el mercado, que es ISO 50000, que es eficiencia energética, ¿no? Que yo creo que va a tener un impacto interesante en los próximos años. Bueno, la mayoría de las franquicias en Perú son gastronomía. En este caso, para el tema de gastronomía, ¿qué ISOs correspondería? En nuestra experiencia, digamos, hay varios estándares que aplican al sector de alimentos, ¿no? Que no solo se encajan en el tema de los ISOs, también está el HACCP, las buenas prácticas, etcétera, que también son certificables, y de hecho las empresas van alineadas más a lo que va pidiendo el mercado, ¿no? Entonces certifican el HACCP, buenas prácticas, MSWF, BRC, etcétera. Pero hemos tenido buenas experiencias certificando justamente franquicias en el sector alimentos para exportación. Hace poco tuvimos, bueno, no hace poco, en realidad en los últimos 2 años tuvimos proyectos con PROMPERÚ. Justamente ellos se encargaron de juntar empresas que quisieran certificar, tuvieron su proceso de implementación y fueron certificadas con nosotros.
también como una forma de promocionarlos en las ferias externas, una franquicia que ya esté certificada, ¿no? Entonces, digamos, el ISO que les aplica más directamente sería el ISO 9000 o el ISO 22000, que es el tema ahora de seguridad en la cadena alimenticia. ¿Cuáles son los principales problemas que existen en la implementación de un ISO 9000? Yo diría que el principal problema, digamos, ahí aprovecho la pregunta para sacar dos temas que siempre salen en el tema de ISO. Primero, que es solo para empresas grandes, eso no es correcto. Todas las empresas pueden certificar en ISO, sean muy grandes o empresas inclusive unipersonales. No hay un limitante. Eso es por un lado. Segundo, que es un proceso muy costoso, tampoco, ¿no? Los precios y la inversión que se tenga que hacer depende del tamaño de la organización y de qué tan profundo se quiere ir con la implementación del sistema. Ahora, en temas de certificación, diríamos que el principal problema normalmente está asociado a la falta de voluntad de no tener implementado el sistema. En realidad va por ahí, ¿no? Los únicos proyectos que hemos visto fracasar han sido cuando la dirección de la empresa no está convencida de que quiere tener el ISO 9000. Eso es, ¿no? Porque, digamos, certificarlo puede ser un proceso relativamente fácil si es que uno empuja un poco el coche. Mantener el certificado y hacer que se mejore constantemente es más complicado si es que no hay un convencimiento directo de la alta dirección. Y como esto es un proceso que cae en cadena, si es que la dirección no está convencida, los trabajadores tampoco, ¿no? Entonces, esa es la limitante más grande que hemos encontrado. O sea, que es un proceso perfectible constantemente. Totalmente. De hecho, el sistema lo que pide, y es un requisito indispensable para mantener la certificación en el tiempo, es un proceso de mejora, ¿no? De mejora continua. Los auditores, cuando van con la frecuencia que se establece, que puede ser semestral o anual, uno de los requisitos que piden es verificar que ha habido un proceso de mejora continua en el sistema de gestión. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la implementación de un ISO? Digamos, los objetivos se los traza la empresa, digamos, pero para verlo de manera general está muy asociado a lo que te contaba en la primera pregunta, ¿no? En aprovechar el tema comercial, por un lado, que eso es más fácil porque las empresas rápidamente empiezan a sacar el logo y dicen estamos certificados, eso es sencillo, pero creo que el reto está en aprovechar la otra parte, en la parte de gestión, ¿no? Los sistemas en general son recetas. Son buenas prácticas que se han ido recogiendo en el mundo y que son aplicables a todas las organizaciones. Entonces es como tener un sistema y uno lo puede aprovechar al 5% o al 100%. Entonces el reto está ahí. El reto está en, ya teniendo el sistema certificado, ¿por qué no usarlo al 100%? Es una buena herramienta de gestión, ¿no? ¿Cuántas empresas implementadoras de ISO existen en el Perú y cuáles son? ¿Gozan de algún tipo de autorización o calificación estas empresas? A ver, empiezo por el final. No gozan de ningún tipo de certificación. De hecho, básicamente no hay barreras de entrada para las consultoras, ¿no? Cualquier persona con cierto nivel de conocimiento puede ofrecer sus servicios como consultor. Ahora, ¿cuántas hay? Justamente por esa razón hay infinitas, no es que hay un número exacto. Conocidas, sí, digamos, hay unas 10, 20 empresas, 30 tal vez conocidas, y de hecho cuando una empresa se acerca a nosotros para empezar un proceso de implementación, lo que hacemos es referirle 3 o 4 empresas para ahorrarle el proceso de búsqueda, por un lado, y asegurarles también de que por lo menos son empresas conocidas o que ya han tenido un previo contacto con nosotros y sabemos que trabajan bien, ¿no? Ahí un tema importante para las empresas que estén interesadas en implementar es buscar referencias, ¿no? Buscar que hayan tenido experiencia previa, inclusive si es posible contactarse con las empresas con las que han trabajado para evitar sorpresas. Entonces, ¿qué criterios debería evaluar un usuario antes de contratar a una implementadora de ISO? Por ahí, vamos por la respuesta anterior, ¿no? Primero, experiencia. Lo primero que tendría que pedirles, ¿dónde has implementado? ¿Quién es tu equipo implementador? Otra práctica que tienen las consultoras que son muy nuevas, digamos, es que tienen consultores juniors. Y básicamente en la consultoría lo que uno debe aprovechar es la experiencia en consultor para aplicarle a la empresa. Entonces, cuando el consultor es muy junior, lo que pasa es que el consultor va a aprender a la empresa, que está bien, ¿no? Pero también tiene que dejar algo. Entonces, ese mix entre tener una persona senior y una junior va a hacer que el proyecto sea probablemente exitoso. Si las personas son muy nuevas, lo más probable es que le hagan un sistema muy complejo o que termine desanimando al propio cliente de entrar en un proceso de implementación porque lo va a ver muy denso, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es buscar referencias en el mercado.
También hay en el caso de los ISOs, hay una restricción que la ISO la ha dispuesto claramente, que es que no puede la misma empresa consultora, y hay casos también en el mercado, hacer luego la certificación, porque hay un obvio conflicto de intereses. Pasa un poco en el mercado, no tanto, pero también existe. Entonces hay que tener claro eso antes de entrar a un proceso y de contratar a una empresa para lo mismo, ¿no? Hay que separar la implementación claramente de la certificación. Entonces, como consecuencia, ¿cuántas certificadoras hay en Perú? Ese sí es un número finito. Acá en el Perú, no tengo el número exacto, pero no deben ser más 15 empresas. Sí, unas 15 empresas certificadoras. También hay de todo, como todo el mercado. La mayoría, bueno, todas en realidad son empresas serias. Ahora, el alcance de la certificadora también es diferente, ¿no? La SGS a nivel mundial, regional y local es la número uno, ¿no? En el mundo, en el Perú también tenemos casi el 50% del mercado. Pero también hay empresas locales y regionales. Precisamente, ¿existe un ranking de certificadoras? Sabemos que SGS es la líder. Existe, digamos, el ranking se hace en base al número de certificados que uno emite a nivel mundial, ¿no? Acá en Perú es más fácil porque como está el registro que te comentaba, el directorio de calidad, entonces cada año podemos revisar cuántas empresas hemos certificado nosotros, la competencia, y vamos viendo cómo nos va con participación de mercado, ¿no? Ese es el ranking que se maneja localmente. A nivel global también cada certificadora va haciendo su estadística global o empezando el año siguiente, y ahí se ve un poco cómo se ha repartido el mercado de certificaciones. Pero a nivel global mantenemos nuestro liderazgo, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma el proceso y cómo es que se realiza este proceso? Ya, el proceso, como te contaba, se divide en dos partes claras: la implementación y luego la certificación. El proceso de implementación, que es donde intervienen las consultoras, puede tomar en promedio de 6 a 10 meses. Ese es el promedio. Hay proyectos que duran un poco más y hay algunos que duran un poco menos, pero en promedio de 6 a 10 meses, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Depende del tamaño de la organización, de la complejidad, de la cantidad de recursos que se le quieran asignar al proyecto, ¿no? Terminado ese proceso de consultoría, empieza el proceso de certificación, que es donde entramos nosotros, y es un proceso que dura 3 años, que tiene una visita inicial en el momento cero, en una visita de auditoría que puede durar de 3 a 5 días en promedio, y que está sujeto a unas visitas anuales o semestrales de seguimiento hasta que vence los 3 años. Al cabo de los 3 años se inicia un proceso de recertificación, ¿no? La empresa tiene que renovar su certificado. ¿Cuál es el costo aproximado de un proceso de certificación? Digamos, esos son precios de mercado generales, ¿no? En implementación es totalmente variable y varía muchísimo, como te comentaba, dependiendo de la consultora, ¿no? Hay consultoras muy seniors que te ofrecen por un precio muy bajo, pero hay que tener cuidado ahí porque a veces lo barato termina saliendo más caro aún. Pero en promedio una consultora podría cobrar entre unos de 4 a 10 mil dólares en promedio por un proceso de consultoría. Hay algunas que se hacen por montos menores y hay proyectos obviamente por medio de empresas mineras donde la consultoría es mucho más cara, ¿no? Y en certificación pasa lo mismo. Hay proyectos que pueden costar, digamos, 2.000, 2.500 dólares por los 3 años, como también hemos tenido procesos de certificación que han costado 150.000 dólares por los 3 años. Pero el promedio anda entre 4 y 8.000 dólares por los 3 años, más o menos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para aquellos que estén considerando implementar un ISO 9000? Yo les sugeriría, lo primero, que se aseguren, viéndolo del lado comercial, como herramienta siempre les va a servir, pero primero, antes de entrar a un proceso, que se aseguren que el mercado al cual están yendo va a apreciar el certificado que van a obtener, ¿no? Un componente importante de las ISO para que se mantenga es que la organización sienta que le genera valor no solo internamente, sino también de manera externa. Entonces, una primera recomendación sería eso. Y segundo, que estén convencidos, que analicen bien la información, que sepan que hay una inversión. Probablemente la inversión en la consultoría es un monto importante, pero también hay una inversión en tiempo, ¿no? El costo de oportunidad del tiempo de sus trabajadores, que son los que participan. Pero definitivamente yo los animaría. La verdad que es un proceso muy interesante que genera mejoras en la organización definitivas a un mediano plazo, que genera un trabajo en equipo muy grande, que genera que sus trabajadores conozcan un idioma que es universal, que les va a servir no solo en la compañía en la que están, sino en cualquiera, y que podría generar finalmente que empiece a destacar en el mercado al cual está yendo. Bueno, y por último, si existe, como tú dices, la necesidad de un compromiso de gerencia en este proceso de certificación,
debería de haber una persona, digamos, encargada de este proceso desde el inicio, o es un equipo multidisciplinario que cambia de acuerdo a Sí, tipo de ahí depende mucho de lo que quiera hacer la organización. Normalmente en organizaciones grandes sí se define una persona porque ya el volumen de trabajo es importante para que esta persona pueda hacer solo una función, ¿no? Pero en las empresas pequeñas o medianas, normalmente se selecciona una persona que ya tiene una función dentro de la empresa y se le asigna esta responsabilidad junto con un equipo, ¿no? Siempre tiene que haber un coordinador, un representante de la dirección y hay un equipo. Esto es un trabajo en equipo al 100%. Entonces, no hay una regla exacta, va a variar dependiendo del tamaño de la empresa y de las funciones que tengan estas personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su Gracias. tiempo.